El Señor les bendiga, hermanos. Damos gloria al Señor que nos permite estar en su casa un día más. Ayer tuvimos una actividad linda, hermanos, de verdad. Estuvo una actividad bastante hermosa aquí en nuestro templo. Había más de 80 jóvenes, ¿verdad? 88 jóvenes, imagínense usted. 88 jóvenes escuchando la palabra del Señor, escuchando diferentes talleres. Y fue lindo, ¿saben? Yo comentaba con algunos hermanos ayer y yo les decía, hay algo que me tiene a mí sumamente emocionado en este taller. Obviamente todo estuvo lindo, hermoso, pero yo les decía, hay algo que me tiene muy emocionado. Y lo que me encanta de este taller es el liderazgo de la iglesia, porque absolutamente todos los talleristas, con excepción de uno, son miembros de la iglesia. Imagínense, con excepción de uno que fue invitado, todos son miembros de la iglesia. Entonces dije, gloria a Dios, tenemos tanto potencial, tanto liderazgo, tenemos gente valiosa y todos sirviendo al Señor. Y eso es hermoso, hermanos, de verdad. Como iglesia tenemos que darle la gloria y la honra al Señor. Además, mi felicitación para todos los jóvenes, porque, hermanos, yo le digo a mi esposa ayer cuando llegué, hoy sacaron la casta los muchachos. Y de verdad sacaron la casta, hermanos. Usted los hubiera visto por todos lados, corriendo, moviéndose, encargados de pararme para que yo no hablara mucho y estar con todos los panelistas para llevar el tiempo exacto, hermanos. Moverse. Miren, de verdad, hermanos, gloria a Dios por los muchachos, los jóvenes de la iglesia. De verdad, apoyémonos en todo lo que podamos, apoyemos a los jóvenes, por favor, hermanos, apoyémonos. Motivémonos para que ellos puedan continuar y seguir haciendo esa labor tan hermosa y tan linda, y obviamente para todos los que están al frente de los muchachos, ¿no? Los hermanos ya adultos que están al frente de los muchachos, muchas gracias a todos, porque todos son una inspiración para ellos, de verdad, son una inspiración. Así que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que Dios los siga utilizando. Muy bien, esta mañana, a propósito, ¿cuántos de ustedes en alguna oportunidad se han sentido cansados? Todos, ¿verdad? En algún momento de la vida nos hemos sentido cansados, agotados. Ahora, agotados físicamente, ¿cuántos? Todos. Pero ¿saben que hay otro tipo de agotamiento, no? Agotamiento espiritual. Usted me dice, ¿puede haber un agotamiento espiritual? Sí. La verdad es que sí. A veces hay agotamiento espiritual. Y a veces hay un agotamiento también interno que de verdad nos hace pensar. Y el tema de ayer es interesante, porque el tema de ayer era en relación al propósito que nosotros tenemos en la vida. ¿Cuál es el propósito que nosotros tenemos en la vida? Y a veces nos hace pensar a nosotros, ¿qué propósito tenemos en la vida cuando nos sentimos cansados? Hay veces que estamos agotados ya. Y déjenme decirle esto, a veces hay un agotamiento de la vida misma. A veces hay agotamiento de la vida misma. Y cuando llega ese tipo de agotamiento, todos nos preguntamos, por lo menos los que, y permítanme incluirme, porque, hermanos, tengo que confesarme, soy humano y a veces tengo emociones. Y también he sentido agotamiento. Y también he tenido agotamiento espiritual. Y también he tenido un agotamiento interno. Y obviamente, agotamiento físico, que ese lo tengo siempre, hermano. Pero de verdad, hermanos, a veces nos llega a nosotros a cuestionar qué hacer, ¿no? En ese tipo de agotamiento. A veces hay frustración, nos frustramos. Hay frustración en la vida. Nos frustramos por diferentes cosas. Nos frustramos.
Porque no alcanzamos lo que queríamos, no llegamos a donde queríamos llegar, no hicimos lo que quisimos hacer. A veces porque pensamos que no tenemos en la vida lo que merecemos y que merecemos más y mejores cosas. ¿Sí o no? Lo hemos pensado. Lo hemos pensado. Y hay veces inclusive que llegamos delante del Señor y le decimos: Señor, algo está pasando, pero yo siento que no tengo lo que merezco. Yo siento que me hace falta algo en la vida. Y sabe una cosa, querido hermano, la palabra del Señor nos enseña a nosotros que hubieron hombres que sufrieron de la misma situación que nosotros seguimos sufriendo hoy. Por eso la Biblia, hermanos, la palabra del Señor nos refresca y es tan importante en la vida, porque nos damos cuenta que no somos los únicos que pasamos por ese tipo de situaciones, que no somos los únicos que vivimos ese tipo de circunstancias en la vida. La Biblia nos habla. ¿Se recuerda usted de Elías? Elías tuvo un momento de frustración, tuvo un momento de verdad en el cual él se sintió tan frustrado, y los teólogos dicen que pasó un momento en el cual él tenía no solo ansiedad, sino que estaba totalmente desmoronado, de tal manera que le dice al Señor: Señor, por favor, quítame la vida. Imagínense. Y tenemos nosotros en la palabra del Señor historias que se identifican con nosotros, y que en medio de eso el Señor actuó, el Señor los usó, y el Señor de verdad obró de tal manera que ahora tenemos esos testimonios en la palabra del Señor. Por eso hoy, hermanos, yo quise hablar sobre el tema promesas para los cansados. Promesas para los que estamos agotados, para que aquellos que de pronto nos sentimos agotados, agobiados, que las cosas no nos salen. ¿Ha sentido usted en algún momento de la vida que las cosas no le salen? El negocio no da, el trabajo no es suficiente, los ingresos no son suficientes, necesitamos algo más, y de pronto nosotros sentimos un torbellino en la vida, y es ahí cuando nosotros tenemos que poner un alto y decir: Señor, aquí estoy. Es ahí cuando nosotros tenemos que pensar: ¿hacia dónde voy a ver? ¿Hacia dónde voy a ir? Y la mejor mirada que nosotros podemos tener, lo mejor a donde nosotros podemos observar y dirigir nuestra mirada, nuestra vista, y poner nuestras emociones y las circunstancias que vivimos, hermanos queridos, solamente es en el Señor. Solamente es en el Señor. A veces podemos poner las miradas en diferentes cosas. Aún, ¿sabe? Hay un escritor, filósofo, Vargas Llosa, que él acuñó una frase: cuando la vida es un suplicio. ¿Alguien sabe? ¿Alguien la termina? Cuando la vida es un suplicio, el suicidio es un deber. Este señor acuñó esa frase. Si nosotros vemos hacia ese tipo de personajes, o buscamos la salida en ese tipo, en la humanidad misma, hermanos queridos, vamos a fracasar y vamos a vivir más miserables. Más miserables. Entonces, nosotros ¿hacia dónde podemos ver? Mire, la única mirada, el único lugar hacia donde nosotros podemos dirigirnos es al Señor. Porque ahí está la fuente de la vida, ahí está la solución, ahí está la resolución del problema. ¿Cuál problema? Todos los problemas. ¿Ha oído usted la famosa frase: todo tiene solución menos la muerte? ¿Ha oído eso? Todo tiene solución menos la muerte. Esa es una gran mentira, porque la muerte tiene solución. ¿Cuál es la solución? La presencia del Señor Jesucristo. Para nosotros la muerte, hermanos queridos, no es más que un paso
en la vida tiene una solución. Hay una frase también que dice, no hay enfermedad que dure 100 años, ni qué, ni enfermo que la aguante. ¿Cuál es la idea de esa frase? Hermanos, la enfermedad, por muy larga que sea, en un momento se termina. En un momento se termina. Entonces, hermanos, hay solución. En la vida nosotros tenemos solución. El cansancio al cual nosotros llegamos, en el cual nosotros caemos, tiene una solución. Y yo quiero llevarle hoy, por favor, a Isaías capítulo 40. Isaías 40 y verso 29. Isaías 40, verso 29. Me gustó mucho la traducción NBI. Si usted la tiene, por favor léala conmigo. Si no, me encantaría que la escuchara conmigo. Isaías 40, 29. Oiga lo que dice, o léalo conmigo. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Ahora, fíjense lo hermoso de este pasaje. Lo hermoso. Porque aquí está la promesa del Señor para nosotros. Los que somos humanos, los que vivimos en esta tierra, los que en un momento de nuestra vida nos sentimos cansados y agotados. ¿Y sabe qué? El cansancio y el agotamiento no es solo de los adultos o de los ancianos. Los jóvenes también sienten cansancio. ¿Sabe que durante la pandemia se dio el índice más alto de suicidios entre jóvenes? Según las estadísticas, el índice de suicidios fue mucho más alto durante la pandemia. De jóvenes. De jóvenes. Que no soportaron, no lo aguantaron. El temor. Y saben que mucha gente en la pandemia no murió de la enfermedad, murió por el temor. Murió del miedo. Según relatan algunos médicos, dicen que había gente que llegaba a los hospitales y se ponía peor por el temor, por el miedo. El miedo nos hacía sucumbir. De tal manera que, dice, tenían un paro cardíaco y les pasaba algo y morían en las salas. Y era más por el temor que por la enfermedad. Entonces, eso es el cansancio. Es cuando nosotros decimos, Señor, yo ya no puedo. Y a veces hemos llegado delante de Dios y le hemos dicho, Señor, de verdad, Señor, yo ya no puedo. Y tenemos que reconocer el hecho que somos frágiles. La otra vez yo predicaba sobre esto, sobre que somos frágiles. Dicen que las mujeres son el sexo débil. No es cierto, los hombres también. Somos frágiles, hermanos. Somos frágiles. Aunque queramos aparentar cualquier otra cosa, somos frágiles. Cualquier cosita nos puede derribar. Y muchas veces las mujeres son más fuertes que los hombres. Las mujeres pueden soportar mucho más el dolor y la aflicción que el hombre no. Si usted se da cuenta, las estadísticas de suicidios en las familias mayormente es de hombres. Dese cuenta de eso. Regularmente son los hombres, porque no aguantan, no soportan, como dicen los muchachos, no aguantan presión. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? Fíjese lo que está diciendo aquí Isaías. Me encanta porque está hablando del Señor y está hablando de una realidad. Habla de una realidad en la que vive el ser humano.
Y él dice, Isaías comienza y dice, Él fortalece al cansado. ¿Las fuerzas de dónde vienen? Vienen de Dios, hermanos, no pueden venir de otro lado. El Señor lo que quiere primariamente es que nosotros lleguemos delante de Él y reconozcamos nuestra debilidad, reconozcamos nuestra incapacidad de enfrentar muchos de los problemas de la vida. Porque la verdad, hermanos, es que no somos capaces de enfrentar muchos de los problemas de la vida. ¿Sabe usted que según los alcohólicos anónimos, el primer paso a la restauración es reconocer que es alcohólico? Mientras no se reconoce que la persona es alcohólica, no se va a mejorar, no va a cambiar. Porque eso es difícil, reconocerlo es muy difícil. Nadie quiere reconocer que tiene un vicio. Nadie quiere reconocer que está padeciendo de una situación como esa, como el alcohol. Por eso dicen ellos que el primer paso a la restauración es reconocer que es alcohólico. Hermanos queridos, con el Señor Jesucristo, con la palabra de Dios nos indica a nosotros, lo primero que tenemos que hacer es reconocer, somos débiles. Tenemos que reconocer, hermanos, que hay muchas circunstancias y situaciones de la vida que están fuera de nuestro control. No podemos controlarlo todo. Y muchas veces, hermanos, esa es la frustración más grande que nosotros vivimos. Ayer hablábamos con un hermano y hablando de las enfermedades de los niños, yo le decía, lo peor en una enfermedad de los niños y lo que más nos frustra a nosotros es la incapacidad que no podemos hacer nada. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Cuando un bebecito está enfermo, tiene fiebre, ¿qué hacemos? No sabemos qué hacer. El niño no sabe decir qué le duele, no sabe decir dónde está la afección, no sabe decirlo. Y nosotros nos frustramos porque no sabemos tampoco qué hacer. Y que dele agüita de no sé qué, no, hermana, mejor tenga cuidado, mejor llévelo con el médico, porque de estarle dando agüitas, el niño se le empeora. Las agüitas mejor después. Yo no sé si usted ha oído esa famosa frase, si no le hace bien, no le hace mal, entonces no sirve, mejor no le dé. Porque no le va a hacer bien y no le va a hacer mal, no sirve. Mejor no se lo dé. Durante la pandemia, yo no sé si usted se dio cuenta, el montón de recetas de jarabes que salieron. ¿Se dio cuenta de eso? Por todos lados le recomendaban que cosiera hojita de no sé qué, con hojita de no sé cuánto. Y mire, yo sé que hay algunas cosas de esas naturales que son buenas. Y no estoy diciendo que no, sí, es bueno. Pero la verdad, hermanos, es que lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer, somos incapaces, no tenemos el control sobre todas las cosas. No tenemos el control. No tenemos control. Entonces, ¿qué pasa en nuestra vida? Nos frustramos. Viene la frustración y la frustración nos trae cansancio. Por eso es que el Señor nos invita a nosotros que reconozcamos nuestra incapacidad de eso y entonces la ayuda del Señor se hace más efectiva y se hace más eficaz para nosotros. Y comenzamos a reconocer que las promesas del Señor son realidad y comienzan a hacerse realidad en la vida nuestra. Comienzan a hacerse realidad. Oiga lo que dice Isaías 30, 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Ninguna. Entonces, ¿cuál es la primera promesa del Señor? Promete que nosotros vamos a tener nuevas fuerzas. ¿Qué significa? Vamos a ser fortalecidos, hermanos. Vamos a ser fortalecidos.
Yo sé que hay situaciones muy difíciles. Hay situaciones en las cuales de verdad nosotros no sabemos qué pasa. Estaba oyendo, porque no es que lo haya leído, lo oí, la lectura de Job. A mí me encanta oír las lecturas, porque a veces son dramatizadas y son emocionantes, ¿no? Cuando leen y dramatizan la lectura al mismo tiempo. Pero ¿saben? A mí me encanta cuando yo puedo escuchar a Job y los amigos comienzan a recriminarle y decirle: Job, eres pecador, Job, eres malo, Job, saber qué hiciste, Job. Y Job dice: no he hecho nada malo. ¿Y sabe qué es lo que hace Job? Job dice: yo apelo a Dios mismo para llevar mi causa delante de Él. Interesante. Entonces, Job, ¿qué es lo que está reconociendo? Job está reconociendo que hay una fuente, que hay un lugar de donde emana la fuerza y el poder para llevar adelante la vida en que estamos. Porque de verdad, hermanos, a veces se nos torna difícil. Mientras creamos que nosotros podemos solos, que no necesitamos ayuda, que aún podemos seguir luchando en nuestras fuerzas, entonces no podemos experimentar las fuerzas de Dios. Dios lo que quiere es darnos fortaleza. Lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a depositar nuestras cargas. Cuando nuestra vida está a punto de desmayar, Dios ha prometido no solamente dar nuevas fuerzas para resistir, sino avanzar a pesar de las dificultades. Avanzar a pesar de las dificultades. Porque a veces, hermanos, no a veces, siempre, no nos podemos quedar estancados. Yo le decía en mis predicaciones, a veces, si ustedes las oyeron en algún momento durante la pandemia, yo le decía a los hermanos, no podemos detenernos por el miedo. El miedo no nos puede vencer. El miedo no nos puede detener. No podemos ser vencidos por el miedo. Tenemos que aprender a levantarnos, a salir adelante. En el poder de Dios podemos hacerlo, porque Él nos da las fuerzas. Y yo creo que hoy nosotros tenemos que seguir pensando en lo mismo. ¿Cuál es la frustración que tenemos hoy en la vida? ¿Cuál es la circunstancia que estamos pasando hoy en la vida? Porque a veces pensamos nosotros: ay, si las promesas de Dios son para cuando lleguemos a su presencia. Nada más cerrado que eso, hermanos. Por supuesto que hay promesas y que vamos a llegar a su presencia y ahí todo va a ser precioso, lindo y no va a pasar ya más nada allá. Pero también la promesa es para acá, para ahorita, hoy que nosotros vivimos, hoy en el problema en el que estamos, hoy en la circunstancia que estamos pasando, hoy la promesa de Dios es para su vida, hoy. No solo cuando llegue al cielo. A veces tenemos la tendencia de espiritualizarlo todo. Ay, cuando llegue allá. Sí, hermano, vamos a llegar. Vamos a llegar y gloria a Dios porque vamos a llegar. Pero tenemos un Dios, dice Pablo, que se compadece de todas nuestras debilidades. Tenemos ese Dios que está actuando hoy, que está vivo hoy y está en medio de nosotros. Hoy está en medio de nosotros. Por eso me encanta cuando yo puedo leer la promesa del Señor, cuando Él dice, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Tus fuerzas van a ser multiplicadas. El
Y a veces no entendemos, a veces no sabemos cómo es que pasando en el valle vamos adelante. No lo entendemos. ¿Sabe qué? Es el poder del Señor y la permanencia de su Santo Espíritu en nuestra vida todos los días, en la cotidianidad que nosotros estamos. Ahí está el Espíritu de Dios, en medio de cualquier circunstancia, en el trabajo, en los estudios, en la calle. Ahí cuando me están asaltando, el Señor está conmigo. Ay, pastor, mire, yo y nunca me va a pasar nada. No es cierto. No es cierto. Ay, pastor, mire, yo he declarado que nunca me voy a enfermar. No es cierto. Usted puede declarar lo que se le dé la gana, pero el poder es de Dios. Y me encanta, ¿sabe qué me encanta a mí de Job? Que la respuesta del Señor para Job es: Job, me estás cuestionando. ¿Estuviste cuando yo yo hice la creación de todas las cosas? ¿Estuviste ahí, Job? ¿Estuviste cuando yo le di vida? ¿Estuviste cuando yo encerré el mar? ¿Te parece que yo no tengo poder, Job? ¿Te parece que yo no tengo un propósito, Job? ¿Te parece? Esta es la respuesta de Dios para Job. Yo no estuve tampoco. Así que yo no puedo declarar sobre la creación de Dios. Yo no puedo declarar sobre lo que Dios hizo. Yo no puedo declarar sobre la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Sencillo, no soy Dios. Pero la promesa de Dios sigue vigente para mi vida. La promesa de Dios sigue vigente para su vida. Y la palabra del Señor dice que todo lo que Él ha prometido, todo, óigame, todo se cumplirá. Todo. Y aquí le está diciendo a usted y le está diciendo a mí: tranquilo, yo te doy fuerzas. Tranquilo, yo estoy contigo. Tranquilo, vamos juntos aquí. Vamos juntos. Tranquilo, ya vienen tiempos mejores. Ya vienen. Tú tranquilo. Camina y ve hacia adelante. Esa es una promesa de Dios. Es una promesa. Hay una promesa hermosísima en Isaías 41:10. Oiga lo que dice Isaías. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. ¿Sabe qué me encanta de esto y qué pienso yo de esto? Que Dios nos da la promesa de sostenernos cuando estamos a punto de caer. Cuando nos sentimos en el abismo. ¿Se ha sentido alguna vez en el abismo? ¿Se ha sentido usted que cae, que ya no más? Yo me he sentido así. Yo se lo confieso aquí. Por si usted creía que yo era un súper... No soy Superman. Me gustaría, pero no. Tengo los mismos problemas que usted tiene. Paso las mismas circunstancias familiares que usted pasa o que usted ha pasado. Pero en medio de eso tenemos que aprender. Cuando nos sentimos en el abismo, ahí está. Jehová es que mi pastor. ¿Qué dice? Nada me faltará.
promesa de Dios. Ahora, yo no le estoy diciendo tampoco el hecho de que, ay, bueno, me voy a sentir así y me voy a quedar aquí para que Dios me consuele, que Dios me conforte y me siento y espero. No es la idea. No. Por eso es que está diciendo Isaías, Dios te va a fortalecer, te va a dar nuevas fuerzas para seguir adelante, no para que te quedes sentado y esperando ahí como mártir. No. Te va a dar nuevas fuerzas. Y eso aplica porque te va a abrir nuevos caminos. Te va a abrir nuevas oportunidades. Me encanta cuando Isaías dice, sendas hará Dios, ¿dónde? Donde no las hay. Ahí el Señor abre caminos. Ahí es donde el Señor abre las veredas para caminar, para ir. Ahí las abre Dios. ¿Qué es eso? Soluciones. Dios te va a presentar soluciones. Esa es la idea. Dios va a abrir caminos para salir de la ansiedad, del problema, de la angustia. Dios va a abrir caminos para salir adelante. Ahí, donde estás, ahí, el Señor te va a renovar. Va a renovar tus fuerzas. Por supuesto, van a haber momentos de lágrimas. Hoy, precisamente en la lección de escuela dominical, hablábamos de eso. El llanto. Lloramos. Y a veces vamos a llorar. De tristeza, a veces de dolor, a veces de ansiedad, a veces de gozo, de alegría. Lloramos. Pero en medio de eso, el Señor dice, tranquilo, yo estoy ahí. Yo estoy ahí. Te fortaleceré y te ayudaré. La idea es que Él nos sostiene con su diestra victoriosa. Me encanta, ¿sabe? Hay una palabra aquí, un verbo que usa el Señor y dice, te voy a sustentar. En el idioma en el que fue escrito la Biblia, el Antiguo Testamento, la palabra sustentar puede significar sostener algo con toda la fuerza para que no caiga. Fíjense que eso significa sostener algo con toda la fuerza para que no caiga. Y el Señor nos está diciendo, yo te voy a sustentar con mi mano fuerte para que no caigas. ¿Que no caigas en qué? En el desequilibrio. Que no caigas ¿en qué? En la desesperanza. Para que no caigas en esos momentos tan angustiosos y que de verdad te desanimes. Cuando venga la enfermedad, yo estoy ahí y te voy a sostener. Para eso estoy. Y te tengo sostenido con mi diestra. Precioso el Señor, ¿verdad? Precioso. Eso es lo que el Señor nos da. Termino con esto. Isaías 41, 14 al 16. Bueno, hay aquí algunas similitudes que usa Isaías como ilustraciones que tenemos que entender. Y oiga lo que dice: no temas, gusano Jacob, pequeño Israel, afirma el Señor, porque yo mismo te ayudaré. El Santo de Israel es tu Redentor. Te convertiré en una trilladora nueva y afilada de doble filo. Trillarás las montañas y las harás polvo. Convertirás en paja las colinas, las aventarás y se las llevará el viento. Un ventanal la dispersará, pero tú te alegrarás en el Señor, te gloriarás
en el Santo de Israel. Fíjese lo que está diciendo. Entendamos bien este pasaje. Primero dice, no temas, usando Jacob. La idea de Isaías ahí está haciendo una similitud con algo pequeño, porque eso somos delante de Dios, somos pequeños, ¿no? Por eso es de que Él nos sostiene con su fuerza, porque somos pequeños y nos ama. Y fíjense lo que está diciendo acá: pequeño Israel, afirma el Señor, yo mismo te ayudaré. El Santo de Israel es tu Redentor, el que redime. ¿Qué significa eso de redimir? Significa poner o pagar una deuda adquirida por otra persona y constituirse en aquel que se hace acreedor de esa deuda. Yo te voy a redimir, te voy a dar el lugar que mereces, así que todo lo que debes, todo eso está pagado, te voy a dar el lugar que mereces. Yo te redimo, dice el Señor. Yo estoy contigo. Trillarás la montaña, las harás polvo, convertirás en paja las colinas. Está hablando ahí, hermanos, de un simbolismo en relación a aquellas situaciones que nosotros vemos cuesta arriba. Dice, no, todo se va a llenar. Tranquilo, esas situaciones que hoy estás pasando y que sientes que vas cuesta arriba, se van a allanar, se van a terminar, las vas a trillar, las vas a pasar, las vas a poder caminar, las vas a subir, las vas a conquistar, vas a llegar hasta allá. ¿Por qué? Porque yo te estoy ayudando y yo voy contigo, dice el Señor. Las aventarás, dice. La idea de esto es que, no sé si todavía lo hacen, pero en los tiempos de Isaías, cuando cortaban el trigo, tenían una situación que le llamaban aventar, que agarraban con una pala el trigo y la tiraban para arriba. Entonces el viento se llevaba la paja y lo único que iba quedando era el trigo. Y eso es lo que hacía: lo aventaban y tiraban la basura y solo caía el fruto. Y ahora está diciendo el Señor, eso vas a hacer. Vas a aventarlo y se va a ir la basura, se va a ir la paja, pero te queda el fruto. Te queda el fruto. Siempre que hay cosecha, hay paja, ¿no? Hace muchísimos años, yo tuve la oportunidad de ir al terreno de mi tío, en el tiempo que le llaman la tapiza, y era de ir a cortar el elote, que ya era maíz, pero usaban un palo y lo metían, arrancaban el elote y dejaban toda la tusa ahí, y había que doblar la milpa para que se secara, y ahí era un trabajo, más trabajo. Yo lo hice como 2 días nada más. Al tercer día le dije, ay, tío, lo siento, pero vengo el otro año. Pero después llevaban el maíz y había que quitarle las hojas que le habían quedado. Siempre le quedaban hojas y le quedaba el pelo, ¿no? Pelo de elote. Y luego había que pasarlo a una máquina. En aquel tiempo lo desgranaban con una mazorca y otra. Después tenían una máquina donde meten ahora la mazorca y le daban vueltas y salía el maíz, pero siempre sale con basura. Siempre sale con basura. Entonces tenían que hacer el mismo proceso. Lo llevaban en canastos y al llevarlo en canastos comenzaban a moverlo y a tirarlo para arriba y lo recogían en el canasto, lo volvían a mover, lo tiraban para arriba y volvían. Dios mío, dije, sí cuesta hacer una tortilla.
Cuesta hacer una tortilla, hermano. Pero lo que el Señor está diciéndonos acá es eso. Vamos a hacer todo el proceso, pero te voy a limpiar. Vamos a hacer todo el proceso, pero finalmente vas a tirar la basura. Vas a tirar lo que no sirve. Y lo único que te va a quedar, es el grano, es el fruto. Dios nos promete a nosotros que en medio de la debilidad podemos hacer cosas victoriosas. Cosas victoriosas. La NBI dice: no temas, gusano de Jacob, yo soy tu socorro. Yo soy tu socorro. Hermanos queridos, vienen momentos en los cuales el cansancio es real, es fuerte, a veces es duro. Cansancio emocional, cansancio espiritual, cansancio físico. Pero las promesas de Dios siguen siendo reales. Las promesas de Dios siguen siendo reales. Y la promesa de Dios es: ahí estoy. Estoy aquí. Vamos a pasar este momento. ¿Estás cansado? ¿Las cosas no te salen? ¿Las cosas no van bien? ¿Problemas en la familia? ¿Problemas con los hijos? ¿Problemas en la escuela? ¿Problemas en el trabajo? ¿Problemas en el negocio? Lo vamos a pasar. Hay solución. Hay que ver la solución que Dios nos está dando. Pero Dios está orando. Dios abre caminos donde no los hay. Son las oportunidades que Dios nos da para caminar. Y ahí están. Ahí está. Nuestro Dios y Señor no nos deja, no nos abandona. Y sus promesas siguen siendo tan reales como en el momento que Él las escribió. Tenemos un Dios grande, fuerte, poderoso. Y lo lindo, hermanos, está y va